Ahora con don José Medina Mora, quien es, como usted sabe, presidente de la Coparmex. Don José, muchas gracias, buen día. Muy buenos días, Mario, qué gusto saludarte. A ver, oiga, este dato interesante, yo no sé qué tan preocupante, pero digno de un análisis profundo. Dice Coparmex, en el sector productivo existen entre 1.200.000 y 1.600.000 vacantes que continúan sin ocuparse, a pesar de que existe una población de más de 2 millones que no tiene empleo. A ver, cuéntenos cómo funcionan las variables en esta ecuación. Sí, pues es un fenómeno, Oscar Mario, que empezamos a detectar en las visitas que hacemos a los centros empresariales. Todo inició cuando en una visita a Puerto Vallarta encontramos que el sector hotelero tenía 8,000 vacantes que no podía cubrir, lo cual nos sonó pues muy preocupante. Les preguntamos, bueno, y en los demás sectores pues se completaban 25,000 vacantes, y luego fuimos a Juárez y eran 75,000, y en Mexicali 25,000, y así en el sector transporte 80,000 vacantes de operadores de transporte. Pensamos que era algo que sucedía solamente en los estados del norte. Sin embargo, después fuimos a Veracruz, a Quintana Roo, a Oaxaca, a Chiapas, y vemos que también existe este fenómeno. Entonces hicimos, por un lado, una encuesta a las empresas socias de Coparmex, pero por otro lado un estudio en conjunto con el IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, para entender qué es lo que está pasando en el mercado laboral mexicano. Primero, Oscar Mario, en el caso de las empresas, lo que nos dicen las empresas es que el 40% de las empresas consideran que su principal problema es este de cubrir vacantes. Un 25% nos hablan de que su problema es la escasez de trabajadores calificados, es decir, no de todos los tipos de trabajos, sino específicamente los calificados. Y estas son las dos principales problemáticas, muy por encima de las negociaciones salariales, de la rotación de personal o de la falta de recursos para ampliar personal. También tenemos esta información por estados, Oscar Mario. Resulta que son los estados, a nivel nacional, digamos que el 75% de las empresas tienen este problema. Sin embargo, en el caso de Jalisco es el 88%, Baja California, Quintana Roo, Nuevo León y Colima, Nayarit y Chihuahua son los estados en donde está más intenso este problema de escasez de personal. Por otro lado, en donde es menor el problema son los estados de Morelos, Tamaulipas, Zacatecas, Tabasco. Por otro lado, también hicimos este estudio, Oscar Mario, de acuerdo con el tamaño de las empresas, y resulta luego las que mayor problemática tienen para la contratación de personal son las grandes empresas con el 86%, pero también las medianas, 87%, disminuye un poco para las pequeñas con un 79%. Sin embargo es importante todavía el porcentaje. Aún en las micros el 63% tienen problemas para contratar personal. Cuando vemos en qué industrias, es principalmente la manufacturera, el comercio al mayoreo, los servicios turísticos, los que tienen la mayor dificultad para contratar personal. Entonces, esto contrasta, Oscar Mario, con lo que pues pedimos al IMCO que hiciera un estudio de cuál es ese potencial laboral desaprovechado. Y bueno, en la parte de la población no económica activa pero disponible, pues son, como bien dice, 6 millones de mexicanos que pudieran trabajar. Aquí, de esos 6 millones, la mitad, Oscar Mario, 3 millones son mujeres que están de alguna manera ligadas al trabajo doméstico, pero que reportan ante lo que les pregunta el INEGI, que sí estarían en condiciones de trabajar si se presentaran las circunstancias adecuadas. Por otro lado, hay otros 2,5 millones de mexicanos de la población no económicamente activa, no disponible, pero con interés de trabajar, y ahí es donde están los jóvenes. Y sí requerimos, digamos, una profundización en encontrar las razones por las cuales estos 2,5 millones de jóvenes que se dicen que están interesados en trabajar, no están trabajando y no están cubriendo estas vacantes. Una de las razones que encontramos, Calvario, es la falta de capacitación.
ahí la respuesta que tenemos desde Coparmex, la propuesta es la formación dual, es decir, el que tanto a nivel técnico como licenciatura en los últimos años de sus estudios entren a trabajar una empresa en el programa de formación dual, ayuda a que tengan la capacitación para el trabajo. Este programa que ya tenemos más de 12 años de implementarlo en México, lo trajimos de Alemania, donde es muy exitoso y que ha ayudado precisamente a cubrir esas vacantes. Consideramos que lo que tiene que haber es más flexibilidad en las ofertas de trabajo para que muchas se puedan hacer de trabajo parcial, se puedan hacer desde casa. Desde luego para las mujeres, el que haya estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, que se amplíe la base de los lugares, en las guarderías del IMSS sería también algo que ayudaría. Y en el caso de las empresas, la flexibilidad del trabajo, el trabajo remoto, desde luego también las condiciones salariales, aunque los salarios han subido, pues también es una de las razones que señalan para no incorporarse al trabajo. Entonces, al juntar estas dos realidades, vacantes abiertas entre 1.200.000 y 1.600.000 vacantes abiertas, pero por otro lado, con una población de un total de hasta 10 millones de personas que pudieran trabajar si se dan las condiciones adecuadas, Oscar Márquez. Bueno, entonces son varios factores. Sería experiencia, especialización, capacitación. Le preguntan, don José, si también tiene que ver, es interesante, ojalá tenga usted la respuesta. Dice, ¿qué tanto tiene que ver la edad? Y esto que mencionaba usted, por ejemplo, flexibilidad para dar facilidades a mujeres en guarderías que antes había muchas y dicen ahora casi no hay. En fin, pero vamos al tema de la edad. ¿Tiene que ver y la escolaridad? Digamos. Bueno, regreso con don José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Fíjese nada más en el sector productivo en general, pero en algunos rubros en específico que ya mencionó, existen entre 1.200.000 y 1.600.000 vacantes que continúan sin ocuparse, a pesar de que existe una población desocupada de más de 2 millones. Esto revela un estudio de Coparmex y que empata con lo que también ha señalado recientemente el INEGI. Pero bueno, decía usted, don José, para quienes nos acaban de sintonizar ahorita, que en mucho se debe a la especialización, a la capacitación, pero también le comentaban o preguntaban del auditorio experiencia y escolaridad, experiencia, escolaridad y edad. Adelante, don José. Sí, gracias, Oscar Mario. En el caso de la escolaridad, sí es un hecho que la población no económicamente activa disponible, solo el 30% tiene estudios de preparatoria terminada. Eso sí es una limitación. Digamos que aquellos que tienen la preparatoria limitada, sí, las oportunidades laborales crecen de manera exponencial. Entonces sí hay en la escolaridad para algunos puestos la limitación de no tener la preparatoria terminada. Eso es en los puestos especializados. Otros puestos no son necesariamente un requisito, pero sí, esta parte de la capacitación es un tema. Por eso comentábamos la importancia de los que están en estudios técnicos, el que puedan entrar en el programa de formación dual para completar esa capacitación que se requiere para el trabajo. Por otro lado, en la edad ya eso cada vez es menos una problemática, tanto si se es demasiado joven o demasiado grande ya afecta menos para cubrir estas vacantes en las empresas. Ha habido pues una flexibilización en ese sentido para poder pues incorporar a las personas que quieran trabajar. Y bueno, sí es importante el que en este deseo de trabajar haya la apertura para aprender precisamente las funciones que requiere un trabajo. También antes se pedía mucho esa experiencia. Hay puestos que requieren experiencia, pero ya hay una buena cantidad de puestos abiertos
que al revés, lo que quieren es tener gente que no tenga experiencia para que pueda aprender dentro de las empresas estos procesos productivos. Entonces, digamos que no es una limitación la falta de experiencia, no es una limitación la falta de estudios, aunque sí disminuye el acceso a algunas de las vacantes, y no es una limitación la edad, aunque también hay algunas vacantes específicas que sí tienen esos requisitos. Mire, también hay datos que medio confunden, ¿no? Porque dicen, en México hay más de 10 millones de personas que a pesar de estar en edad de trabajar y tener potencial para hacerlo, no están ocupadas. Aunque de esa cantidad, de los 10 millones, solo 2 millones son población desocupada, mayor a 15 años, que buscan trabajar. También la forma como se clasifica el empleo y desempleo confunde un poco, ¿no? Es correcto, sí, estos 2 millones que comentas son los que en las preguntas que hace el INEGI dicen que no están trabajando, pero que sí están buscando trabajo. Ahí es donde precisamente tenemos que profundizar por qué, si buscan trabajo y hay vacantes abiertas, no están encontrando esos trabajos o no están queriendo aceptar esos trabajos. La otra parte, cuando se habla de los 10 millones, ahí se incluyen, por ejemplo, estos 6 millones que no trabajan, que están en otras actividades, algunas actividades del hogar, que simplemente no están buscando trabajo, pero que dicen que sí trabajarían en caso de que hubiera circunstancias que les permitieran trabajar. Ahí lo relevante es que hay 3 millones de mujeres que están en trabajos, en cuidados en los hogares, y que dicen que si hubiera circunstancias para que pudieran incorporarse al trabajo. ¿Qué circunstancias? Por ejemplo, que hubiera estancias infantiles, que hubiera escuelas de tiempo completo, que hubiera mayor número de lugares en las estas estancias infantiles del IMSS, de tal manera que eso les facilitaría el poder incorporarse al trabajo. Eso es, digamos, lo que revela esta encuesta que nos ayudó a hacer el IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, con datos que precisamente aporta el INEGI y con datos de la encuesta que hicimos hacia las empresas. Bueno, y esto lo traigo a colación por un comentario y datos del mismo estudio. 6 de cada 10 personas que buscan empleo en México tienen entre 25 y 44 años de edad, cuentan incluso con bachillerato, estudios universitarios, pero mire, le dicen del auditorio, ojalá que sindicatos empresariales como Coparmex ayuden a elaborar o a cambiar la ley laboral para que no sea tan complejo que las grandes empresas y medianas en este país contraten a personas mayores de 40 años de edad. Yo no sé cómo están ahí los rangos, pero esto es un punto, una asignación pendiente de muchos años, ¿no, don José? Sí, de alguna manera no hay una limitación para contratar a Sí. personal, o sea, no habría que cambiar ninguna ley. Sí. Yo lo que les diría es que se acerquen en los distintos centros empresariales de Coparmex. Manejamos bolsas de trabajo en donde concentramos estas vacantes abiertas que tienen las empresas socias de Coparmex, pero digamos que después de conocer este estudio, Oscar Mario, podemos ver, hay vacantes abiertas y hay gente que quiere trabajar. Tenemos que tender esos puentes, y sí, una parte es capacitación, que hay que hacerlo, otra parte es comunicación, el que efectivamente simplemente conectemos esas vacantes con la gente que quiere trabajar. Hay que entender muy bien por qué estos jóvenes que sí tienen la escolaridad no están aceptando, no están acercándose a las vacantes abiertas que hay en las empresas. Digamos, es tenemos este pendiente de investigar un poco más a fondo el por qué los jóvenes que pudieran trabajar no están trabajando. Entonces, ¿cuál sería la solución, don José? Bueno, por un lado, las propuestas que hacemos son, Sí. tenemos que de alguna manera volver a tener estas estancias infantiles, ampliar Claro. los lugares en las guarderías del Seguro Social, recuperar las escuelas de tiempo completo. Por otro lado, para las empresas, la invitación es a flexibilizarnos para poder aceptar trabajo desde casa, trabajo remoto, especialmente de mujeres, que de esta manera se puedan incorporar al trabajo. Y también, digamos, que lo que nos queda profundizar es si de alguna manera los programas sociales están impidiendo que algunos jóvenes quieran incorporarse a la vida productiva por
quedarse simplemente con esos apoyos, Oscar Mario. Bueno, el mensaje final, don José. Sí, pues que si queremos realmente aprovechar el desarrollo que puede tener el país, es importante que conectemos un puente entre las vacantes abiertas que hay en las empresas con las personas de todas las edades que quieran incorporarse al trabajo, que de alguna manera dicen que pudieran trabajar. Tenemos que hacer ese esfuerzo de conectar con los puentes de manera proactiva para que podamos cubrir esas vacantes y así podamos seguir adelante, Oscar Mario. Oye, este comentario me gusta mucho, llega de Tijuana y dicen, dile a don José, en Coparmex pueden hacer mucho, sobre todo ahora que tenemos el nearshoring, así dicen, el nearshoring encima. Me imagino que lo que quieren decir es que hay muchas empresas, es una realidad, que están buscando moverse a territorio mexicano. Entonces, esta parte laboral y esto que usted mencionaba y que abarca muchas variables dentro de la ecuación ocupacional, pues es bien interesante. No pueden perder el fenómeno de la relocalización, ¿no? Coincidimos, Oscar Mario, esta oportunidad de la relocalización, sí. Tenemos que aprovecharla, no la debemos dejar pasar y tenemos que resolver varios temas. Ya hablábamos de que hay Estado de Derecho, de que mejoremos la seguridad, pero también tiene que haber suficiente energía limpia, espacios en los parques industriales y desde luego talento. Es decir, si ahorita, antes de que lleguen estas inversiones, ya tenemos estas vacantes abiertas que no se pueden cubrir, bueno, cuando lleguen, sigan llegando, porque ya están llegando estas empresas a invertir, pues se irá acrecentando esta variable y si no logramos que las empresas que llegan puedan contratar el talento, pues estaremos desaprovechando esa oportunidad, Oscar Mario. Dicen, don José Medina, híjole, ya lo perdí aquí, ¿dónde está? Permítame, deje encontrarlo. Dicen, ya aquí está. Buenos días, don José. Desde luego que la edad tiene que ver. Muchas empresas aceptan candidatos hasta los 35 años y en el mejor de los casos hasta los 45, cuando somos muchas de 45 o más que todavía tenemos la capacidad de ser muy productivos y eficientes. Sí, yo coincidiría con ese comentario y lo que le diría es que efectivamente el mercado laboral está cambiando. Un poco la pandemia nos dejó muchas enseñanzas y entre otras el que pues la edad ya es menos importante, lo importante es mucho más estas capacidades y estos resultados. Entonces sí se está flexibilizando el mercado laboral y que cada vez es menos importante la edad. En algunas empresas buscan gente con mayor edad por experiencia, en otras gente con menor edad, y lo que se ha demostrado es que la combinación de varias generaciones en el trabajo es lo que realmente ayuda a que las empresas sigan adelante. Hoy le preguntan que si la Coparmex tiene bolsa de trabajo. Sí, tenemos bolsa de trabajo en los centros empresariales que tenemos a nivel nacional. Tenemos 68 centros empresariales en toda la República y los invitaría a que se acerquen a esas bolsas de trabajo para que... ¿Cómo van a la página Coparmex Bolsa de Trabajo? Sí, en coparmex.org.mx es la página nacional. Ahí está el dato de cada uno de los centros empresariales y de ahí se puede derivar a la ciudad en la que se encuentren la bolsa de trabajo del Centro Empresarial de Coparmex. Don José Medina Mora, presidente de Coparmex, siempre es un gusto, gracias. Igualmente, Oscar Mario, un saludo. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. En la Comedy